En la idea de actualizar cierta terminología que hoy resulta desfasada y ofensiva, he decidido quitar en mi traducción el término pygmy o pigmeo, que aparece 3 veces cuando el profeta al-Mustafa habla del delito, crime, en el inglés original, que se usa para hablar de crímenes y de delitos menores y que por eso adapto como delito en su sentido más amplio, que mucha gente lo suele traducir como crimen, pero crimen en español pues es algo muy específico, cruel y violento. Y el castigo, ¿no? El capítulo en el que Al-Mustafa habla del delito y del castigo, en las páginas 55 y 60 de mi edición. Para mantener la coherencia entre el texto de origen y el de destino, lo retiro también en el texto en inglés, el término este de pygmy, confiando en que nadie lo considere una alteración del mensaje original y que el propio Jalil Gibran, tan sensible como era, acepte desde allá donde esté el cambio que considero necesario y justificado. Estos son los fragmentos originales con la traducción literal, por si alguien tiene curiosidad. No los voy a leer. No creo que haya que explicar por qué renuncio al término pigmy o pigmeo, que viene del griego pigmaios, del tamaño de un puño, que procede de pigmé, distancia entre el codo y la mano. Es un término con el que en la antigüedad se aludía a un pueblo mítico y diminuto de varios lugares de África y la India, y que desde el siglo XIX se aplica a diversos pueblos de África, Oceanía y Asia. Aunque no parece que Jalil Gibran se refiere a esos pueblos de gente pequeña, sino simplemente a un ser minúsculo de poco valor espiritual, hoy el término remite mucho a ellos, y utilizarlo para contraponerlo al Dios interior como su reflejo pequeño resulta entre esperpéntico y ofensivo, y por ello recurro a personajillo interior o ego diminuto. Quizás y ojalá dejemos de llamar pigmeos a esos pueblos algún día. Buscando en la red análisis antropológicos sobre el término pigmeo, encontré un boletín de 1996 del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, una organización global de derechos humanos en el que se dice algo que trae bastante luz a la cuestión. En lo que es un verdadero proceso weberiano, hemos testimoniado la actual redefinición de tipos ideales y, consecuentemente, su redenominación. Debido al desarrollo del conocimiento antropológico, los cambios en las sociedades a través del tiempo y una mayor conciencia de la voz del sujeto, el concepto analítico de pigmeo ha sido declarado obsoleto. En cambio, ha sido reemplazado por el de forrajeros forestales, un término sumamente calificado que incorpora la comprensión de diferencias localizadas. De esta manera, las nociones holísticas de inclusión son suplantadas por formas más particularizadas de comprensión, con una reducción correspondiente de las similitudes y un aumento de la variabilidad. Hasta aquí todo bien, y muy de acuerdo con lo que sucede en la corriente antropológica principal. Sin embargo, para evitar la fragmentación total del tema, algunos principios teóricos siguen siendo absolutos. En la esfera de aquellos que antes eran pigmeos, el fundamento central sobre el cual se construyó la coherencia sigue siendo el mismo bosque tropical. Como vemos aquí, se defiende claramente que pigmeo es un término obsoleto, que es precisamente lo mismo que me planteé yo cuando me encontré con este término y tenía que traducirlo, y me pareció que no podía poner pigmeo ya. Es un artículo de Stan Franklin que se puede leer en el número 4 del Boletín de Asuntos Indígenas de la IWGIA, que en español es el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y que está en esta dirección de internet. El resaltado es mío y el libro citado en inglés se llama The Foraging Spectrum, Diversity in Hunter, Gatherer and Lifeways. Su autor es Kelly, traducido con el título del espectro forrajero, diversidad en los modos de vida de cazadores-recolectores. Es un tema que quizás no tiene mucho o nada que ver con lo que plantea el alegate pacifista del profeta, pero a mí me ha parecido emotivo haber encontrado una reflexión tan interesante sobre la cuestión del término de pigmeo. Precisamente por ello, pues decidí incluirlo en el prólogo, ¿no? Según he descubierto en internet, hay nombres locales, aunque no generales, es decir, no válidos para todo lo que se llama pigmeo, con menos connotación que pigmeo, y que es de suponer, o al menos de desear, que no los verán desde fuera como diferentes en tamaño.
Asumo que acaso haya gente a la que estas precisiones o correcciones y estas disquisiciones terminológicas le resulten exageradas o sin motivo. Bendita sea si tal gente dice o siente que se dice pigme o pigmeo sin retranca ni menosprecio. Yo, sinceramente, no podía utilizar ese nombre con sentido peyorativo y quiero pensar que Gibran hoy no lo escribiría y lo habría dicho con otros términos. Él mismo decía en este libro, cuando se habla de las casas, pensando en un mundo así ideal, utópico, "But these things are not yet to be", pero estas cosas no pueden ser todavía. Es decir, proyectamos algo que nos gustaría, un ideal, una sensibilidad diferente, una armonía, aun sabiendo que todavía no puede ser. Entonces quiero pensar que a Gibran le parecerá bien el cambio allá donde esté y que si hoy escribiera el libro, pues probablemente es de desear que utilizara otros términos. Por eso lo cambio y lo pongo con lo de ego, personajillo interior. Y estos son los fragmentos en los que aparece el concepto de pigme o pigmeo, y lo cambio por ser diminuto o personajillo interior. El enlace del vídeo completo sobre el delito y el castigo lo dejo en los comentarios. Pero vuestro Dios interior no mora solo en vuestro ser. Mucho en vosotros es aún hombre, y mucho no es todavía hombre, sino un ser diminuto e informe que camina dormido entre la niebla en busca de su propio despertar. Y del hombre que hay en vosotros me gustaría hablar ahora, pues es Él, y no vuestro Dios interior, ni el diminuto ser en la niebla, quien conoce el delito y el castigo del delito. Y vosotros, los que quisierais entender la justicia, ¿cómo podríais hacerlo a menos que miréis todas las acciones a plena luz del día? Solo entonces habréis de saber que el erguido y el caído no son sino un hombre que está en el crepúsculo entre la noche de su personajillo interior y el día de su Dios interior. El profeta Jalil Gibran, en Recreación Libre de Óscar Gómez Villarino.